Hermanos de Pax, bendiciones del Señor para todos ustedes. En el diálogo que tenemos con frecuencia con muchas personas que no comparten incluso nuestra fe, hay quienes también dentro de la misma iglesia dicen: Padre, ¿por qué ustedes se dejan llamar padres? Si en la Biblia, en la versión de Mateo, en el capítulo 23 me parece, dice: no se dejen llamar padres, maestros. Entre ustedes no deben llamarse así, porque un solo Padre tienen, el que está en el cielo, y un solo Maestro, el Señor. Tomando ese texto, hay personas que cuestionan la terminología, ¿no? O sea, ¿por qué usamos ese lenguaje? ¿Por qué a algunos varones en la iglesia se les llama padre? Entonces hay personas que no comparten nuestra fe y que me dicen: hermano, ¿cómo está? Señor cura, ¿cómo le va? Pero evitan decir padre. Bueno, otros cuestionan el por qué se llama maestro. Yo hoy día quiero compartir contigo ello, ¿no? ¿Hermano o maestro? ¿Hermano o padre? ¿Qué debo usar? Esa es hoy la reflexión que quiero compartir contigo. En primer lugar, hay que ubicar el texto. Segundo, hay que ver la conducta misma de Jesucristo. Y tercero, ver los antecedentes. Primero, el contexto donde aparece en la Biblia esta intención de Cristo, esa enseñanza, y dice: no dejen que entre ustedes los llamen padres, maestros. ¿Cuál es el contexto? Él decía: miren, los maestros de la ley son así, son asá, buscan los primeros puestos de honor, buscan el prestigio, ensanchan la ropa, los mantos, se pasean por las plazas para que la gente los salude, los llame maestros. No se dejen llamar maestros. ¿Por qué habla así? Porque se ha devaluado, se ha distorsionado. Hemos usado el término de mala forma. Entonces, si entre los primeros cristianos comienzan a llamarse maestros, el peligro era repetir, ¿no?, la experiencia de Israel como una casta, como un grupo selecto de perfectos, maestro, maestro. Entonces, el maestro Pedro, el maestro Felipe, ¿te imaginas, no? Podría compararse como si fuera un maestro de la ley, como si fuera un magistrado judío. Y los magistrados judíos, Cristo los cuestiona. Dice: ustedes enseñan, pero no ponen en práctica. Entonces, el problema de los maestros en ese momento era el desprestigio que tenían. Pésima conducta, correcta enseñanza. Qué triste llegar a esa idea, ¿no? Pésima conducta, pero la enseñanza es buena. Por eso dice Jesucristo, ¿no? Le dice: miren, escuchen a los maestros de la ley, háganle caso a los fariseos, escuchen lo que les enseñan, ellos enseñan bien. Dice: pero no hagan lo que ellos hacen. Mira, qué triste el poder decir que tú enseñas bien, pero que no sigan tu ejemplo, porque no vives lo que enseñas. Eso es muy duro para alguien. Nosotros llamaríamos hipocresía, falsedad, etc. Hoy día Cristo, en ese marco, ¿no?, dice: cuidado, entre ustedes no se dejen llamar maestros, no se dejen llamar padres, porque estaba hablando, tienes que leer todo el texto completo, él estaba hablando de cómo en ese momento había personas que se hacían llamar maestros, pero como fama, prestigio, que buscaban títulos. Cristo está diciendo: entre ustedes nada de títulos. Y dice, completo, dice: el que quiera ser el primero, que se ponga al final. El que quiera ser el más importante, que se haga hermano, siervo de los demás. Dice: que se haga siervo de sus hermanos. O sea, está hablando en un marco definitivamente de decir no a honores, no a prestigio, no a títulos. Entender maestro, padre como título, eso no. Nosotros no tenemos esa idea. Entonces, segundo, ¿qué antecedentes tenemos en la Biblia? Pues en el Antiguo Testamento encontramos cómo los profetas, cómo los patriarcas se relacionaban con Dios, y Dios es Padre, sí. Luego ellos, por participación se dice, comenzaron a llamar Padre a Moisés, nuestro Padre Moisés. Cuando Cristo viene, ellos hablan de nuestro Padre Abraham, y a Abraham le llamaban Padre, nuestro Padre Abraham. Hay una época, incluso en la línea del tiempo que hacemos de Israel, que se llama la era o la época patriarcal, la etapa de los patriarcas, porque viene la etapa del Éxodo, la etapa de los jueces, los reyes, son etapas en Israel. Y hay una etapa patriarcal donde hay
la presencia, donde está marcada la presencia de Abraham, su hijo Isaac y el hijo Jacob. El abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob son los padres de Israel. Entonces, cuando alguien moría, decían, se ha ido a reunir con nuestros padres. Y luego hablaban, el Dios de nuestros padres. Llamaban padres en una época a ellos, a los patriarcas, nuestro padre Abraham. Pero luego vas a ir encontrando textos donde se habla del cuidado que debemos tener de nuestros padres. Se dice, padres, sean pacientes con sus hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y comienza toda una dinámica del término padre en el aspecto humano. El padre por sangre, el padre que te da la vida, que te engendra aquí. Y hay una tercera etapa en la que padre ya se refiere a la etapa espiritual. Entonces son hijos en la fe, es nuestro padre en la fe. Y encontramos ejemplos de San Pablo. Puedes ver, San Pablo habla, hijitos míos, hijos míos. Pablo habla así, hijos míos. Habla de personas que él ha convertido a la fe y se considera padre en la fe de esos hermanos conversos. Entonces, Pablo era el apóstol de los gentiles, predicó por muchos lugares y logró muchas conversiones. Y entonces a Pablo lo querían como un padre, ¿no? Y entonces Pablo mismo usaba el término y decía, hijos míos, pequeños, habla así. Y entonces, ¿cómo podríamos decir, no usemos la palabra padre? Entonces, ¿cómo le llamo a mi papá? ¿No es cierto? El que me dio la vida, a mi mamá. Maestro. Bueno, Cristo es el maestro con mayúscula, indudablemente. Es el modelo del maestro perfecto, ¿no? Es como decir, Cristo es hombre. Sí, pero es el perfecto hombre, ¿cierto? Lo mismo, Cristo es el perfecto maestro con mayúscula. Pero la vida, en la terminología, nos presenta, por participación digo, o por imagen, bueno, el maestro. ¿Qué decimos diariamente? El maestro gafitero, el maestro albañil, el maestro, ¿no? Hablamos, alguien que enseña o que conoce un campo, que domina una materia, es maestro en eso, dice, ¿no? Entonces, es el maestro pintor, porque pinta bien, es un maestro pintor. Así decimos nosotros. Entonces, no nos sintamos mal por usar esas palabras. Todo tiene que ver finalmente qué intención tienes cuando usas el término. Si tú vas a llamar a alguien padre y lo vas a tener como Dios, no. Si tú vas a buscar que te llamen padre, no, tampoco. Si tú vas a querer que te digan maestro, si tú pretendes honores o títulos, ahí está el error. Cristo dice, no, entre ustedes no va a haber títulos. Entonces, a un sacerdote, ¿cómo le llamas? Todo un sacerdote le puede llamar padre, pero también a los sacerdotes nos tutean, nos llaman por nuestro nombre, ¿no? Y no hay, somos parte del pueblo de Dios. Es una manera de invocar, de llamar, de nominar a alguien, ¿no? Entonces, padre, un favor, padre, ¿podría atenderme? Yo, ¿cómo le llamo a las hermanas religiosas? Hermana, hermanas. Acuérdate siempre que lo que tiene que ver es la intención, el respeto que tú transmites a una persona, ¿no? Señora directora, es normal porque cumple una función. Entonces, vamos concluyendo. La idea no es tener título, sino palabras que hacen referencia a la función que cumples en la iglesia. Entonces tú eres un padre espiritual, pero no te comparas pues con Dios, ¿no? Dios es padre de todos, es el creador, es otra cosa, otra realidad. En el caso nuestro, decimos Dios es padre con mayúscula, pero podemos llamar al sacerdote padre, ¿no? Maestro. En nuestra cultura decimos padre, en otros lugares reverendo, ¿no? Y así es, la historia nos ha ido mostrando cómo evolucionan los términos. Y así es. Entonces hoy día yo quería responder de eso porque hay personas que como que critican o hasta cuestionan, ¿por qué hablas así? ¿Por qué dices esto? Bueno, no me hace más ni menos. Yo le llamo al Papa su santidad, a un cardenal su eminencia, a un obispo monseñor, pero son términos para nominar la función que desempeña, que pueden hacer referencia a un honor, pero acuérdate que en la iglesia los honores son responsabilidades. Siempre acuérdate eso. Tú eres hermano de una cofradía, perfecto. Te nombran mayordomo capataz, es un honor. Si tú aceptas, es un honor, ¿sí? Pero es una responsabilidad.
es una bendición que tienes que cumplir y llevar a cabo. Entonces es lo mismo, el sacerdote, sí, le llaman padre, a la madre, madre superiora, madre provincial, la madre general. Son funciones y en base a la función que desempeña usamos términos, pero no significa de que valga más que tú. No, no, no. Es una hermana en la fe. El Papa es un hermano en la fe. Es nuestro hermano. El Papa es nuestro hermano. Y qué bien que lo tengamos claro, ¿no? Entonces yo quiero invocar a que precisamente no perdamos esa riqueza, no simplifiquemos tanto. Y si tenemos una riqueza lingüística, si tenemos una riqueza en el trato, ¿no? Por ejemplo, a papá hay personas que lo tutean al papá. Le dicen, papá, mira, hay otros que le hablan de usted. Papá, ¿usted cree que puedo? Usted, mamá, usted. ¿Pero por qué? Porque es así, porque su formación fue así, porque su cultura, el modo en que vivieron es así y tú no le puedes imponer que viva como tú quieres. Cada pueblo ha desarrollado toda un tipo de relaciones, ¿no? A las mamás, a las abuelas, cada persona según la función y lo que signifiquen para ti, tú las puedes llamar, no hay ningún problema. Es como las expresiones de cariño. Tú le puedes dar un beso en la mejilla al papá y no pasa nada porque es tu padre. Es tu padre, ¿le puedes dar un beso en la mejilla? Claro, si tú deseas hacerlo, no hay problema. Entonces vamos a caminar en ese sentido, agradeciendo a Dios por tantas personas que ofrecen diversos servicios en la iglesia. Y esos servicios no son privilegios, son responsabilidades. Si no hubiera esas funciones, como dice San Pablo, el cuerpo necesita de muchos miembros. Sería un poco complicado evangelizar. Demos gracias a Dios y pensemos siempre en aquellos sacerdotes, las religiosas, tantas personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Que Dios te bendiga.